más que el Borges como escritor o el Borges escritura, que siempre fue, por supuesto, extraordinario, inimitable, un poco monumental, es más bien el Borges que me enseñó a leer, ¿no? Yo tengo la impresión de que Borges más bien es que el legado de Borges aparece mucho más, por lo menos en el mundo argentino, en la cultura argentina, aparece mucho más en el campo de cómo se leen las cosas, los libros entre las cosas, pero hay muchas otras cosas que uno puede leer, más bien cómo se lee que cómo se escribe, ¿no? Y solo después de aprender a leer, gracias a Borges, me parece uno es capaz de articular esa enseñanza en algún tipo de escritura, ¿no? Porque escritores borgianos en la Argentina hay muy pocos, y los pocos que hubo en algún momento desaparecieron rápidamente aplastados por el modelo, ¿no? En cambio, yo creo que hay una generación intermedia de escritores, y para mí el ejemplo paradigmático de esa generación es Ricardo Piglia, que fue a través de quien yo creo que empecé a entender un poco mejor qué era Borges y hasta qué punto había un Borges posible, propio. Me parece que más bien lo que empezamos a entender es que Borges era un maestro de leer, ¿no? Y creo que en ese sentido para mí el texto fundamental de Borges es El escritor argentino y la tradición, ¿no? Que es un poco el texto en el que Borges de algún modo pasa blanco sobre negro su programa de apropiación, digamos, indiscriminada de la cultura occidental como materia prima para su literatura, ¿no? Un poco la idea de la defensa de una cierta posición periférica, que era, por supuesto que es, por supuesto la que uno ocupa como escritor o como intelectual en Argentina o en América Latina. Entonces, la idea que para mí en ese momento fue extraordinariamente iluminadora y políticamente muy fértil, de que si uno ocupaba una posición periférica, eso era más bien la condición de posibilidad de cualquier cosa, y no una limitación, o no una desventaja, o no un déficit, ¿no? Entonces, para mí, a partir de ahí se hizo posible, creo, sí, como un horizonte de escritura, un horizonte de lectura, una manera como de armarse un mapa con un sesgo muy personal, ¿no? Como no leer como te enseñan a leer, sino más bien leer atravesando cosas que no estaban llamadas naturalmente a cruzarse, conectando polos, valores, fuerzas remotas, forzando paradojas, leer contra el sentido común, etcétera, 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 ¿no? Digamos, me da la impresión de que, obviamente, ese no es mi Borges solamente, porque hay muchos que leen eso en Borges, y creo que eso es algo que yo comparto con muchos escritores de mi generación, que son borgianos en ese sentido, nunca se les ocurrió escribir como Borges, pero me parece que ese fue el punto en el que de algún modo se hizo posible para mí una relación, sí, con Borges, que no estuviera de algún modo determinada o presionada por la obligación de reverenciar a Borges.